¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Melissa. La única que veo a Melissa, que me prendió la cámara, los otros me desaparecieron hoy. Ahí está, Romy, me imagino que no estás manejando vos, ¿no? No, no voy manejando. Buenas Ah, tardes. bueno, si no, sí o sí me la apagas la cámara. Escuchás nomás si manejás. Bien, ¿pudieron entrar todos al campus virtual? Buenas tardes. Yo no entré porque es mi primera Hola, clase y bueno, recién me Bueno, voy. no hay problema. Cuando puedas ingresar, que ahí vas a encontrar el material de estudio, ¿sabes? Bien, hola Celeste. Bien, entonces hoy comenzamos, así oficialmente podemos decir, con la clase número 1. ¿Sí? Eh, no hay ningún problema, Rocío, después la ves grabada. No hay ningún problema. Bien, vamos entonces un poquito con un pequeño resumen de la historia de la farmacia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Bien, denme un segundo que vamos a silenciar al compañero. Ahí está. Bien, la historia en sí de la farmacia y es un testimonio bastante bueno, hola Bianca, de lo que es la evolución del conocimiento humano y científico a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde lo que son las primeras prácticas medicinales de las antiguas civilizaciones hasta lo que son los avances, eh, digamos, farmacológicos de lo que es la era contemporánea. Y toda esa historia refleja lo que fue la búsqueda incesante del ser humano para comprender, para tratar y para mejorar la salud y lo que sería el bienestar. Bien, a lo largo, digamos, de los siglos, la farmacia ha pasado a ser una disciplina basada en que en la observación empírica y lo que es el conocimiento tradicional de las plantas medicinales a convertirse en una ciencia altamente sofisticada, respaldada ¿por qué? Por la investigación, por la tecnología y por la innovación, ¿sí? Desde las primeras recetas médicas registradas en la antigua Mesopotamia hasta lo que es el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y todo lo que son terapias personalizadas hoy en la actualidad. Bien, entonces la historia de la farmacia ha sido un viaje, digamos, de descubrimiento, de aprendizaje y de lo que sería la aplicación práctica. ¿Sí? Toda esa evolución no solo ha transformado la forma en la que nosotros abordamos hoy en día la salud y la enfermedad, sino que también ha tenido un impacto, digamos, profundo en lo que es la sociedad, en lo que es la economía y en lo que es la cultura. Bien, la farmacia entonces ha sido como testigo de momentos claves en la historia, como por ejemplo la propagación de enfermedades epidémicas, la lucha contra enfermedades infecciosas y también todo lo que es la búsqueda de tratamientos para afecciones crónicas y afecciones degenerativas. ¿Sí? Entonces, nosotros como vamos a explorar un poco toda su historia, un segundo que acepto a los compañeros, vamos a ir con esta compu que es más rápido porque la otra es más lenta. Ahí está. Que la otra es más viejita, pobrecita. Pero funciona todavía, eso es lo bueno. Les decía que nosotros vamos a ir explorando un poco, como le dije, la historia de la farmacia y vamos a ir poder ahí comprender un poco mejor cómo la colaboración entre distintas disciplinas, disciplinas científicas, culturales y también las sociedades han dado lugar a lo que son los avances significativos en la medicina y en la farmacología. ¿Sí? Bien. Comenzando con la antigüedad. ¿Sí? La historia de la farmacia, como dijimos antes, se remonta a la antigüedad con el uso de diferentes sustancias, ¿sí? Como por ejemplo era el opio, ¿sí? El ruibarbo también, ¿sí? Eh, más que nada se utilizaba eso en la India, en la Mesopotamia, en Egipto y en China, ¿sí? Comenzando por la India, en la India, todo lo que era la botánica tenía
función predominante influenciada ¿por qué? Por la filosofía védica, ¿sí? La filosofía en realidad védica se refiere a que o al conjunto, mejor dicho, de enseñanzas y de conocimientos que se encuentran en los Vedas, ¿sí? Son antiguos textos sagrados de la India que delatan de alrededor del segundo milenio antes de Cristo, o sea, imagínense, pónganse a pensar de cuánto tiempo atrás estamos hablando, y esos textos en sí, que forman parte, como les dije antes, de una tradición védica, son considerados como las escrituras más antiguas del hinduismo, ¿sí? Y tuvo mucha influencia en lo que es la cultura, en lo que es la espiritualidad y en lo que es la filosofía de la India. Bien, entonces la medicina ayurvédica que se originó en la India es una de las formas más antiguas de medicina conocida, ¿sí? Ellos utilizaban ¿qué? Hierbas, utilizaban minerales, utilizaban metales para tratar una variedad de enfermedades, ¿sí? Entonces, la medicina ayurvédica en realidad es un sistema de medicina tradicional originario de la India y que tiene sus raíces en las antiguas escrituras eh, ay, sánscritas, perdón, ¿sí? Especialmente en estos textos que yo les nombré conocidos como los Vedas, ¿sí? Bien, tenemos algunos de los principios fundamentales de la medicina ayurvédica que si ustedes quieren también lo pueden buscar, no, creo que en el PDF de ustedes no lo tienen colocado, ¿sí? Una son las dosas, que según la medicina ayurvédica, cada individuo tiene una combinación única de 3 dosas o 3 energías vitales que ellos llamaban. Una eran las vatas, que hace referencia al aire, ¿sí? Y al éter. El otro eran las pitas, que hace referencia al fuego y al agua. Y la tercera hace referencia a la tierra y al agua, que eran las kepas, ¿sí? Y ellos decían que el equilibrio adecuado de todas estas nosas, estas 3 nosas, se consideraban cruciales para lo que era la salud y para lo que era el bienestar. Por otro lado tenemos las pratkiritis, que se refiere más que nada a la construcción individual de una persona, ¿sí? Que ellos dicen que todo eso contribuye o influye, mejor dicho, en la susceptibilidad de las enfermedades y la respuesta que cada uno tiene al tratamiento específico. Después habla mucho de lo que son las dietas y el estilo de vida, ¿sí? Con respecto a la medicina ayurvédica, enfatiza mucho en esto de la importancia de una dieta equilibrada, de la actividad física adecuada, de las rutinas diarias saludables para que se pueda mantener este equilibrio de las cosas que nombré anteriormente y prevenir las enfermedades, ¿sí? Y luego tenemos todo lo que son las plantas medicinales y las hierbas. Bien, como les dije antes, la medicina ayurvédica en ese momento utilizaba una amplia variedad de medicinas o de plantas medicinales y hierbas medicinales para preparar medicamentos y lo que serían los tratamientos para diversas afecciones, ¿sí? Y en esos remedios que ellos preparaban, habían infusiones, habían aceites, habían pastas, habían polvos. ¿Bien? Bien. Eh, Además de eso, que implementaban terapias complementarias, además de la medicina a base de hierbas, que yo les nombré, hacían terapias como era la meditación, como era el yoga, como eran los masajes, la práctica de la respiración, todo para mejorar salud mental, espiritual y física, ¿sí? Luego, hablando de la Mesopotamia, ¿sí? Se utilizaron en este caso ungüentos a base de plantas, más que nada la planta ahoma, ¿sí? ¿Y qué pasó con esto? Luego se detectó la peligrosidad que tenía y la dosificación de esa sustancia. La planta ahoma, también conocida como soma de San Cristo, lo pueden encontrar así también, es una planta sagrada que estuvo muy mencionada en las antiguas escrituras védicas, ¿sí?
y ha sido, como les dije antes, objeto de debate, ¿sí?, en diferentes culturas y tradiciones religiosas a lo largo de toda la historia. Bien, y se han encontrado tablillas de arcilla, ¿sí?, de la antigua Mesopotamia que contienen recetas médicas, ¿sí?, que muestran el uso de otras plantas como era, por ejemplo, el laurel y como era la mirra. La utilizaban como, mejor dicho, con fines medicinales, ¿sí? Luego tenemos en Egipto se describe más que nada, o se describieron más que nada, todo lo que es la sintomatología, ¿sí?, y la prescripción para enfermedades junto con lo que sería la formulación y la preparación de medicamentos, ¿sí? Ahí ya estamos un poquito a lo que se hace hoy en día también, ¿no? Entonces, los egipcios tenían un amplio conocimiento de hierbas y de sustancias medicinales, ¿sí? Y acá tenemos el papiro de Ebers, ¿sí?, que es uno de los textos médicos más antiguos conocidos, ¿bien? Que ahí ellos describen remedios para diversas dolencias, ¿sí? Luego tenemos la medicina tradicional china, ¿sí?, que se basa en el uso de plantas medicinales, en minerales, en acupuntura, ¿sí?, y otras prácticas, donde el emperador amarillo, ¿sí?, un texto chino antiguo, ¿sí?, que fue una de las primeras obras que describe la teoría de la medicina china, ¿sí? Luego tenemos lo que es en la antigua Grecia y Roma, ¿sí?, que se inició lo que es la medicina racional, ¿sí?, y se estableció la farmacia galénica. Bien, Galeno en sí, ¿qué hizo? Proporcionó bases técnicas para la preparación de formas farmacéuticas. Y ahí se conocieron todo lo que son los primeros auxiliares de la medicina, ¿sí? O sea, los árabes establecieron las primeras farmacias, ¿sí? Y se consolidó, podemos decir, la separación entre la farmacia y la medicina, porque antes era lo mismo. Bien, tenemos acá a Hipócrates, ¿sí?, que es conocido por el enfoque científico de la medicina, ¿sí?, y por establecer lo que es el juramento hipocrático. El enfoque científico, en realidad, de Hipócrates en la medicina se caracterizó más que nada por principios fundamentales, ¿sí?, que aún son relevantes en lo que es la práctica de la medicina contemporánea, ¿sí? Algunos de los aspectos que les puedo nombrar, aspectos claves en ese enfoque científico, es la observación y el registro de síntomas, ¿sí?, o registros sintomáticos. Él enfatizó, Hipócrates, en la importancia de observar detalladamente a ese paciente y registrar los síntomas, registrar la progresión de la enfermedad y registrar también la respuesta del tratamiento, ¿sí? Y toda esa metodología les permitió a los médicos hipocráticos acumular datos sobre diferentes enfermedades y también desarrollar patrones de diagnóstico y desarrollar tratamientos basados en esa experiencia práctica. ¿Bien? Por eso digo que hasta el día de hoy es sumamente importante lo que hizo Hipócrates. Bien, también él enfatizó mucho, por ejemplo, en la naturaleza y la causa de la enfermedad, ¿sí? Él propuso que las enfermedades tenían causas naturales y que no eran simplemente castigos divinos como se creía antes o manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Entonces, eso marcó lo que fue un cambio significativo en la concepción de la enfermedad. Bien, se alejó todo esto de las explicaciones místicas, de las explicaciones supersticiosas, hacia un enfoque un poco más racional y un poco más científico. Bien, Hipócrates también estableció estándares éticos para la práctica médica, ¿sí? Él enfatizó mucho en lo que es la honestidad, la confidencialidad, el respeto por el paciente
y la responsabilidad profesional. ¿Sí? Y ahí tenemos el juramento hipocrático. Por eso lleva ese nombre, que es un símbolo de los principios éticos fundamentales que guían la conducta de los médicos hasta el día de hoy. ¿Bien? Luego tenemos a Galeno, que Galeno también hizo contribuciones bastante significativas en la farmacología y en la anatomía en sí. ¿Sí? Galeno fue un médico, fue un filósofo, fue un científico griego romano que vivió en el siglo II después de Cristo, y todo lo que fueron sus contribuciones, valga la redundancia, fueron significativas en varios campos de la medicina. Incluyo la farmacología y la anatomía, como dije anteriormente. ¿Sí? En la anatomía, por ejemplo, Galeno realizó importantes avances en el campo este. ¿Sí? ¿Él qué hacía? Se basaba en gran medida en la disección de animales. ¿Sí? Porque la diserción humana estaba restringida. Bien, pero a pesar de esa limitación de que estaba restringido, todos los estudios anatómicos que él hizo le permitió comprender mucho mejor lo que es la estructura, lo que es la función de varios órganos, de varios sistemas del cuerpo humano. Y en la parte de la farmacología, Galeno hizo también contribuciones. ¿Sí? Recopiló información sobre las propiedades medicinales, ¿sí? Donde incluía hierbas, minerales y otros compuestos naturales. ¿Y él qué hizo? Desarrolló ciertas formulaciones y preparaciones medicinales basadas en la observación y el conocimiento, ¿sí? Que muchas de esas fueron utilizadas, mejor dicho, durante siglos en lo que es la medicina occidental. ¿Bien? Luego entrando a lo que es la Edad Media, tenemos a Bizancio. ¿Sí? Durante el Imperio Bizantino se establecieron escuelas de medicina, ¿sí? Y farmacéuticas. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Preservaron y desarrollaron el conocimiento médico clásico. Bien, también tenemos la civilización árabe. Los árabes tradujeron muchas obras médicas griegas y romanas al árabe, ¿sí? Y eso le permitió la preservación y la expansión del conocimiento del conocimiento médico, perdón, a lo que sería el mundo islámico, ¿sí? Y en la Edad Media en Europa, todo lo que son los monasterios también desempeñaron este papel bastante importante en la preservación y en la transmisión de los conocimientos médicos y farmacéuticos. ¿Sí? Y ahí surgieron los primeros gremios y las primeras regulaciones para la práctica farmacéutica. ¿Bien? Luego podemos hablar de durante el Renacimiento, ¿sí? Ahí hubo un resurgimiento, podemos decir, del interés por la ciencia y la medicina, ¿sí? Entonces se publicaron que las primeras farmacopeas, bien, en el año 1618, que hacían esas primeras, o que se publicaban en esas primeras farmacopeas. Ahí en realidad se estandarizaban todo lo que son las preparaciones farmacéuticas y su calidad. Bien, ahí sigo, ahí está. Bien, entonces el Renacimiento marcó la recuperación del mundo clásico y el desarrollo de estas nuevas formas farmacéuticas. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí voy muy rápido? ¿No? Bien. También hubo, obviamente, avances en farmacología, o sea, el desarrollo de la farmacología moderna al poder identificar, al poder aislar principios activos de plantas medicinales y también de otros materiales naturales, que eso llevó al descubrimiento de qué?
de numerosos medicamentos, de numerosos compuestos químicos que han tenido un impacto bastante importante en el tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Y a medida que la ciencia iba avanzando, ¿qué pasó? Se adoptaron nuevas técnicas de análisis químicos, por ejemplo, ¿sí? De experimentación más rigurosa con respecto al estudiar los efectos de los compuestos del cuerpo humano, ¿sí? Bien, y lo que nombré, o todo lo que nombré recién, sentó las bases para la farmacia moderna en esto de desarrollar métodos de extracción, de purificación, de preparación de medicamentos. Y muchos de estos principios y técnicas se utilizan en la producción farmacéutica contemporánea. ¿Sí? Después tenemos la ilustración. En la ilustración se promovió mucho esto de la divulgación del conocimiento, ¿sí? Y se inició lo que es la medicina preventiva, ¿sí? En este periodo, en el periodo de ilustración, estuvo muy marcado por avances en ciencias y en medicina, ¿sí? Se establecieron también las primeras escuelas de farmacia en Europa y se enfatizó mucho en lo que es la investigación científica en la formulación de medicamentos. ¿Bien? ¿Sí? Después, entrando en lo que es el romanticismo, también trajo muchos avances en microbiología, ¿sí? Con la figura de Pasteur, ¿sí? Durante el positivismo, ahí te leo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, Rocío. Decía, durante el positivismo se identificaron que agentes patógenos, ¿sí? Y se desarrolló también la quimioterapia. Bien, en la edad contemporánea se creó que la terapéutica experimental, ¿sí? Y ahí se produjo un auge bastante grande en lo que era la bioquímica y la biología molecular, junto con el desarrollo de la industria farmacéutica, ¿sí? En lo que fue el siglo XIX se vio un gran avance también bastante significativo en farmacología, ¿sí? Con lo que fue la síntesis de nuevos compuestos y todo lo que fue el desarrollo de medicamentos más efectivos, ¿sí? Bien. Luego lo que fue el siglo XX, la farmacología también experimentó una revolución con el descubrimiento de qué? De los antibióticos, de los analgésicos, ¿sí? Todo lo que es la investigación de biología molecular y genética también llevó a desarrollar fármacos más específicos y más personalizados, como la terapia genética y la inmunoterapia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, cada etapa de la historia, podemos decir, de las farmacias, se produjeron avances bastante significativos que contribuyeron obviamente a lo que es el desarrollo de la farmacología moderna y de la práctica farmacéutica que hoy conocemos, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿O voy muy rápido? ¿O fui muy rápido? Bien, bien. Bien. Ahora, si nos basamos en la historia de la farmacia en Argentina, ¿sí? Nos tenemos que remontar a los primeros periodos de la colonización española, ¿sí? Aunque todo lo que eran las prácticas farmacéuticas eran rudimentarias en comparación con las normas actuales, ¿sí? Que jugaron un papel bastante crucial en el cuidado de la salud de la población durante esos tiempos. Bien, entonces vamos a ver una pequeña reseña histórica del primer periodo de la farmacia en Argentina, ¿sí? Y nos remontamos a la colonización española, ¿sí? Durante el periodo de la colonización española, en el siglo XVI, se establecieron las primeras bóticas y farmacias en el territorio que eventualmente se convertiría ese territorio en Argentina, ¿no? ¿Sí?
Y esos establecimientos eran atendidos especialmente por frailes y por herbolarios que preparaban remedios a base de hierbas medicinales y algunos compuestos químicos, ¿sí? Yo acá quiero que hagamos una diferencia entre lo que es boticario y farmacéutico. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿El ¿Cuál es la boticario tiene que ver más diferencia? con las plantas o ¿Cómo? con Perdón que se plantas? cortó, Cele. Que si el boticario tiene más que ver con las plantas, tiene algo más de relación con eso. Capaz que va por Sí, ahí. sí, va por ahí. ¿Alguien sabe la diferencia? Boticario, en ese momento se le llamaba que al profesor de farmacia. Era el que preparaba y el que vendía las medicinas. Lo que hoy conocemos como farmacéutico, ¿no? ¿Sí? Antes era boticario. Y farmacéutico era el que profesa la farmacia y el que la ejerce. ¿Sí? Hoy llamamos farmacia y farmacéutico. ¿Bien? Eh, a ver, como les dije, en la colonización española, los que atendían principalmente las farmacias eran los frailes y los herbolarios, que eran los que preparaban, eh, digamos, los remedios estos a base de hierbas medicinales y algunos compuestos simples. Luego, si nos remontamos durante el siglo XVIII, la farmacia comenzó a adquirir más, digamos, formalidad, más organización, ¿sí? Y se establecieron reglamentos para la práctica farmacéutica. Y también se empezaron a importar medicamentos y productos farmacéuticos desde España y desde otros países europeos. Bien, a medida que avanzaba el siglo XIX, con la influencia de lo que fue la ilustración y los avances en la medicina moderna, todo eso comenzó a llegar a las colonias, ¿sí? Y eso se reflejó mucho en las farmacias con la introducción de nuevos medicamentos, con nuevas técnicas de preparación un poco más avanzadas, ¿sí? Y hubo un mayor énfasis también en lo que fue la formación de los profesionales farmacéuticos, ¿sí? Ya si hablamos tras la independencia de Argentina en 1816, ahí se produjo un impulso, podemos decir, en el desarrollo institucional, perdón, de nuestro país, ¿sí? Inclusive en el ámbito de salud y en el ámbito de la farmacia. Y ahí se establecieron en sí que las primeras escuelas de farmacia y se promulgaron lo que fueron las leyes y los reglamentos para regular la práctica farmacéutica. Bien, ya durante el siglo XIX, la farmacia acá sí experimentó un crecimiento significativo en Argentina. Bien, ahí se fundaron ¿qué? Asociaciones, ¿sí? Se fundaron sociedades farmacéuticas, se establecieron lo que fue los estándares de calidad para los medicamentos, se fomentó mucho lo que es la investigación y lo que es el desarrollo del campo farmacéutico, ¿sí? Entonces, el primer periodo de la farmacia en Argentina en realidad estuvo marcado por la influencia de la colonización española, ¿sí? Además de el desarrollo de la práctica farmacéutica, la introducción de la medicina moderna, el conocimiento institucional y regulatorio, obviamente, a lo largo de todo lo que fue el siglo XIX. Y todos esos eventos que hemos marcado fueron los que sentaron en sí la base para el desarrollo posterior de la farmacia en nuestro país. ¿Sí? Bien. Eh, un segundo. Ah, estaba mirando el PDF, perdón, no me quería perder. Eh, ¿Alguien sabe o estuvo leyendo cuál fue la primera farmacia que se estableció en Argentina?
¿Alguien se anima a hablar? ¿No? No leyeron, no leyeron. Tenés, Melissa, el O sea, micrófono apagado. No, yo te veo que sí, hace. sí, sí. No, no. En realidad sí, yo llegué a leer una partecita nomás de eso, pero no, no me acuerdo bien el No, nombre ni no nada. llegué al Sí, final, dice. claro, porque estuve tomando apunte de todo lo otro y como que bueno, me salté justo ese que era. Pero sí puede ser, si mal no me acuerdo, quizás, no sé si estará bien, eh, que bueno, que ahora ese lugar, esa edificación es propiedad del Estado, ahora puede ser, Ujú, perteneció a sí. la familia, digamos, de los dueños originales y bueno, desde hace ya varios años que ya es Yo les voy a nombrar propiedad del algo. Estado. Sí, yo les voy a nombrar Sí. algo bien. Ah, no, esperen, ¿me esperan un segundo? Voy a buscar algo. Esperen. Acá volví, fue lo primero que encontré. Lo conoce, a la famosa marca esta de algodón. Bueno, en este caso hisopo fue lo que encontré primero. Quise buscar el algodón, pero no sé dónde lo metí. Bueno, la farmacia se llamaba Farmacia de la Estrella. Es esta, que hasta el día de hoy siguen haciendo algunos productos. Ahí, esta famosa farmacia. ¿Sí? La farmacia de la Estrella. Bien, la farmacia de la Estrella en sí es una reconocida farmacia que está ubicada acá en Argentina, en Buenos Aires, en realidad, con una historia que se remonta a varias décadas atrás. ¿Sí? A ver, la farmacia con el nombre de la estrella, ¿sí? Suele tener una historia, como les dije, que se remonta a lo que es su fundación por parte de un farmacéutico o una familia en realidad de farmacéuticos, ¿sí? Estas farmacias tienen una larga trayectoria en la comunidad local, ¿sí? Y su nombre en realidad puede hacer referencia a aspectos como la calidad de sus productos, la atención a los clientes y algunos, podemos decir, acontecimientos históricos que hubo. A ver, yo tengo... Ah, no, nada que ver. Pensé que estaba mirando otra cosa y no era eso. Yo tenía la historia, eh, pero es bastante complicada. En realidad, se las voy a decir de la mejor manera que me salga con respecto a la farmacia de la Estrella, ¿sí? Que se inauguró un 22 de agosto de 1970, se inauguró oficialmente, podemos decir, en un acto que se realizó de la antigua farmacia La Estrella, que hoy en día es declarada, como dijo la compañera, como patrimonio nacional, ¿sí? En esos comienzos estuvo a cargo por el doctor Rosa, por la doctora, perdón, Rosa, por el doctor Alessio Bonino, ¿sí? ¿Qué pasó? 4 años después, en 1977, sí, 7 años, 77 creo que fue, no estoy bien segura, se tuvo que entregar ese local donde
se había en un momento establecido esta farmacia. ¿Sí? ¿Qué pasó? El 16 de septiembre de 1981, ¿sí? Se le otorgó otro local, ¿sí? Que en realidad ese local estaba establecido en el primer piso de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, ¿sí? Y ahí en realidad se consolidó, podemos decir, ese establecimiento hasta hoy en la actualidad. ¿Sí? Hoy en la actualidad, en realidad, es un museo, ¿sí? Está como museo, donde obviamente hay cosas antiguas y demás, y está abierto para el público en general. ¿Sí? Y hoy en día quedó esto de la estrella, lo único que tenemos con respecto al toque. Igualmente, siguen haciendo algún que otro remedio natural. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Déjenme abrir el campus virtual un segundito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O quiere aportar algo? Yo estoy abriendo el campus virtual. Si me dan un segundo. No me quiero perder con los que le voy dando. Por eso quiero abrir el campus virtual para ir guiándome de en realidad el PDF. Te soy sincera. ¿Alguien tiene algo para aportar? ¿O para preguntar también? No, están muy callados. No vale eso. Ahí abrí el PDF. Bien. No, iba bien, está bien. Bien, entonces, si no tienen nada para decir, seguimos con el próximo tema, que es atención al cliente en la farmacia, la importancia, los beneficios y las claves. ¿Sí? Lo vamos a comenzar el día de hoy y lo vamos a seguir la próxima clase, ¿sí? Bien. Con respecto a, porque también seguro me lo van a preguntar, al rol, ¿sí? Al rol del acompañante, perdón, del auxiliar de farmacia, lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál era el rol? La atención al cliente, la dispensación de los medicamentos, la gestión de inventario, la asistencia en el mantenimiento de lo que son registros, educación al paciente, puede haber apoyos administrativos, después lo vamos a nombrar nuevamente, ¿sí? Primero vamos a comenzar con lo que es la atención al cliente en la farmacia, todo lo que es la importancia, los beneficios y las claves. Y para comenzar con eso debemos saber qué es la atención farmacéutica. ¿Sí? Nos basamos en el foro de atención farmacéutica que en realidad define a la atención farmacéutica como la práctica con la que el profesional de la farmacia contribuye a la mejora de la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Y el objetivo se consigue mediante ¿qué? Servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Entonces, en esa práctica, el farmacéutico es responsable de las necesidades que tiene el paciente en lo relacionado con los medicamentos. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de esto de la atención farmacéutica o por qué hay tantos beneficios? La atención farmacéutica tiene diferentes beneficios a la salud del paciente, ¿no? ¿Sí? Por eso el profesional de la farmacia tiene un papel importante en la detección de problemas, por ejemplo, relacionados con los medicamentos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué hay beneficios, podemos decir, de la atención al paciente de la farmacia? Uno,
Primero que no se olviden que la farmacia es un negocio, ¿sí? Entonces hablamos acá de que de la fidelización del paciente. O sea, cuando uno va a un negocio, sea cual fuera, ¿sí? Y nos prestan una buena atención. Nosotros la recibimos de forma positiva, ¿sí? Bien, entonces se puede suponer que uno va a visitar de nuevo ese local, ¿sí? Pasa lo mismo en la farmacia. Si nosotros damos una buena atención farmacéutica, va a ser recibida positivamente por el paciente. Lo que puede suponer que visite de nuevo la farmacia, ¿no? Entonces ya hablamos de fidelización del cliente, ¿sí? Otra, la atención farmacéutica también puede ayudar a la farmacia a diferenciarse de la competencia, y ahí hablamos del posicionamiento. Esos son beneficios de la atención al paciente en la farmacia. Bien, fidelización del paciente y el posicionamiento de nuestra farmacia para que nos podamos diferenciar de la competencia. ¿Sí? Por eso es importante una buena atención al paciente, paciente-cliente de la farmacia. ¿Sí? Uno cuando va a una farmacia espera recibir una atención completa, ¿sí? Y para que haya una atención completa hay factores como la empatía, como la confianza, como la seguridad, como el conocimiento para responder o resolver posibles dudas que pueden ser sumamente importantes. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, una buena herramienta, ¿cuál es? La formación. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos consejos que se puede dar para mejorar la atención farmacéutica. Debido a esta gran importancia de la atención farmacéutica y de los beneficios también que tiene, especialmente los beneficios con respecto a la salud del paciente, ¿sí? Podemos decir, uno, la imagen de la farmacia, ¿sí? El paciente cliente visita la farmacia. Mayormente, ¿por qué visita la farmacia? ¿Por qué motivo visita uno la Porque tienen farmacia? necesidad de comprar. Salud, por lo general. Por motivos mayormente relacionados con la salud, con el bienestar, bien, exactamente. ¿Sí? Por ese motivo es muy importante tener especial cuidado en los detalles, ¿sí? Asegurarnos de que el espacio físico esté limpio, esté ordenado, que cuente con una muy buena iluminación, ¿sí? También el buen trato con el paciente cliente. Es esencial mostrarse que es amable, atento con cada uno de los clientes pacientes, ¿sí? Por más que ese paciente cliente haga una compra mínima o haga una gran compra, ¿sí? A todos nos pasa que no tenemos un buen día, ¿no? ¿Sí? Pero eso no interrumpe a que nosotros seamos amables con los demás y atentos. ¿Bien? Otra cosa que es de gran importancia para mejorar la atención farmacéutica es la atención completa, ¿sí? Que en realidad todo lo que les estoy diciendo se puede aplicar en cualquier ámbito y en cualquier estilo de comercio que haya, ¿no? Una buena atención en la farmacia, en este caso, también puede darse sin la necesidad, perdón, de dar por finalizada la compra por parte del paciente, ¿sí? Se le puede preguntar, por ejemplo, a ese paciente cliente sobre, por ejemplo, los resultados de algún producto que haya comprado previamente. Se le puede preguntar si lo podemos ayudar en otra cosa, ¿sí? Eso es una atención completa. ¿Bien?
¿Está? Otra cosa que el paciente cliente puede valorar de forma bastante positiva, ¿sí? Es que el profesional de la farmacia le recomiende por ahí productos relacionados con lo que él necesita. ¿Sí? Y otro aspecto fundamental es el destacar, mejor dicho, es en invertir, podemos decir, en la comodidad de ese paciente cliente cuando entra a la farmacia. ¿Sí? Por ejemplo, asientos. Bien. Por ejemplo, algún espacio, ¿sí?, de entretenimiento para los niños. No todas las farmacias lo tienen. ¿Sí? Entonces, esto de la comodidad del paciente también está bueno. La gente adulta mayor, las personas embarazadas, por ahí que hay farmacias donde hay mucha gente y hay que esperar, lamentablemente hay que esperar, ¿sí? Porque cada uno tiene su lugar en el momento que llegó. Instalar esto de asientos para que la gente esté más cómoda, ¿sí? Cuando vamos con los niños, tener un lugar, así sea una mesa con un par de lápices, unos papeles para que el niño se entretenga. El servicio de colocación de vacunas, después, Flor, lo vamos a hablar, no todas las farmacias están habilitadas, tienen que tener un personal idóneo para la colocación de inyectables, ¿sí? Enfermero, médico o paramédico. Y hay un requisito bastante amplio hoy en día para que la farmacia siga colocando inyectables. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si a lo mejor algunas bastante jovencitas, pero anteriormente era sumamente normal comprar el inyectable en la farmacia y que la misma farmacéutica te lo coloque? Hoy en día, vieron que no se hace demasiado. Sí, por ahí la medición de la presión arterial, sí, lo suelen hacer, pero con respecto a la colocación de inyectables, hay todo un protocolo que deben tener, además de un lugar específico y el personal específico para la colocación de inyectables, que si quieren después lo vemos, no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿cómo uno puede mejorar el servicio de atención al cliente paciente en la farmacia? ¿Sí? Está más que claro que no hace falta decir que una mala atención, ¿sí?, puede considerarse de que esa persona compre una sola vez y no va a volver más. ¿Sí? Por eso es clave cuidar el servicio de atención al cliente en farmacia. ¿Sí? Una es con un trato exquisito. ¿Sí? Así podemos mejorar. A ver, seguramente que en una farmacia todos se esfuerzan en gran manera por tratar a los clientes pacientes de una manera exquisita, ¿sí? Pero no hay que tratarlo de una manera exquisita, como digo yo, una sola vez y después no, hay que seguir haciéndolo, ¿sí? Por más que el cliente se comporte de la manera que se comporte o por más que nosotros no hayamos tenido un día fácil por cualquier motivo, ¿sí?, siempre tenemos que cuidar a quien visite nuestro local. ¿Sí? Otra es, por ejemplo, para mejorar el tema de más canales de atención. ¿Sí? Es importante dar atención cuando uno está en una farmacia, también los cuidados, podemos decir, deben ir más allá o intentar mantenerlos cuando uno esté en su propio hogar, ¿sí? ¿Y con qué hablamos cuando hablamos de más canales de atención? Hoy en día tenemos la tecnología, ¿sí? Tenemos el WhatsApp, tenemos para crear una web de calidad, ¿sí? Tenemos el servicio de atención al cliente por teléfono, tenemos los correos electrónicos,
¿sí? Esos son más canales de atención, ¿sí? Hoy en día, mayormente, ¿qué se utiliza? La receta web, sí, mediante el WhatsApp. La receta electrónica, en realidad, perdón. La receta electrónica. ¿Qué pasa con el tema de esto de la receta electrónica? La gente adulta mayor. Ahí tenemos un problema. Empezó a implementar todo con la pandemia, ¿no? Y con la gente adulta mayor tenemos este problema de que no todos manejan WhatsApp, por ejemplo. Y para que el médico, o muchos médicos hoy en día se manejan con esto. Vos le escribís un WhatsApp al médico pidiéndole XX medicamentos, él hace la receta, la manda mediante el sistema a la farmacia, ¿sí? Y te avisa por el WhatsApp que ya está para que vos retires el medicamento. Y no todos los adultos mayores manejan WhatsApp, ¿sí? Lo digo obviamente con experiencia, tengo a mi vecina, que mi vecina no maneja WhatsApp y tiene que pedir toda su medicación, por ejemplo la de la presión arterial, cada 3 meses mediante WhatsApp, ¿sí? Entonces, como no tiene un familiar cercano, se la pido yo. ¿Bien? Pasa con un montón de gente el tema de la receta electrónica. ¿Sí? Luego, para mejorar el servicio de atención al cliente, podemos incluir todo lo que es el asesoramiento. ¿Sí? Cualquier cliente paciente, cuando va a comprar un producto, siempre espera encontrar un asesoramiento profesional. ¿Sí? En una farmacia, más todavía. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que el trabajo que nosotros vamos a tener es vital. ¿Sí? Y en muchos casos, ustedes van a ser los primeros profesionales del sector del área de salud que van a atender a ese paciente. ¿Sí? Por eso es necesario ofrecer un asesoramiento, ¿sí? Relacionado con los medicamentos y con los productos que haya para farmacia. ¿Bien? A ver, algo más simple, por ejemplo, para mejorar el servicio. El regalar muestras. Algo que se le hace mucha ilusión a uno, ¿sí? Es que le hagan un regalo cuando hacen una compra importante. Y en las farmacias hay muchísimas muestras, ¿sí? Productos por ahí también que no se han vendido bien, ¿sí? O productos que caduquen en los próximos meses. Sí, Melina debe ser, Melina Castro, necesito que deje de compartir pantalla. Por favor. Estamos viendo, falta que abras el WhatsApp y ya lo vemos. Valentina, no te rías. Eso porque toquetean. A ver, les voy a compartir pantalla yo así ella deja de compartir. Pues ya veo que en serio abre el WhatsApp y después nosotros chismoseamos todo. Ahí está. Sí, tenga cuidado cuando tocan. Lo digo por experiencia porque me ha pasado de ver el WhatsApp de un alumno, todos acá en vivo, y la clase está grabada. O sea, no hay forma de borrarlo después. Así que tengan cuidado cuando toquetean y comparten por ahí pantalla, que se ve todo lo que ustedes hacen en sus teléfonos o en su computadora. Les decía esto del regalo de las muestras, ¿sí? Siempre muestran en la farmacia y a alguien le encanta que le hagan un regalito de vez en cuando, ¿sí? Bien. Otra cosa es cuidar a todo el mundo, Es importante que valores que en la farmacia acudirán personas de todo tipo. ¿Sí? Ya vamos a ver los diferentes tipos de clientes, pacientes que podemos encontrar en una farmacia para que nos riamos todos un poco. Y todos deben sentirse cómodos. Entonces ya hablábamos, por ejemplo, esto de las sillas para los mayores que puedan
sentarse mientras esperan su turno, instalar esto de las pequeñas zonas para los niños, unas mesas, unas hojas, unos colores, eso va a ser suficiente. Así los padres o las personas adultas que van a comprar con esos niños compren más tranquilos, ¿sí? También esto de que haya una buena distancia entre los mostradores y el punto de espera del siguiente cliente. De esa manera las personas que hacen se sienten más cómodos si tienen que hacernos alguna pregunta delicada. ¿Sí? Y otra cosa que va a llegar siempre son las malas experiencias. Llegarán tarde o temprano. ¿Sí? Por más que uno cuide al cliente. ¿Bien? Porque ya no solamente depende de nosotros. Por eso es importante que también uno sepa cuando las cosas se ponen mal. ¿Sí? Y sobre todo para que no vayan peor. ¿Bien? Ustedes piensen que, por un lado, el cliente tiene derechos. ¿Sí? Tiene derecho a quejarse si no está de acuerdo con algo que le sucedió. ¿Sí? Independientemente si tiene razón o no tiene razón. ¿Sí? Y en esos momentos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la calma, ¿sí? Y mejor aún si ya hemos diseñado un protocolo para abordar esta clase de situaciones. Nosotros siempre que tenemos que ofrecer una solución, cuando a uno le ofrecen una solución, ¿sí? Todo empieza a calmarse. ¿Bien? Bien. Próxima clase, el próximo viernes, vemos comunicación, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto, ahí volvemos un poquito a la primaria, ¿sí? Vemos los diferentes tipos de comunicaciones que tenemos, vamos a ver. Después, denme un segundo, ¿con qué seguimos? Ah, bien, está bien. Con los principales beneficios de lo que es la atención personalizada al cliente, la importancia de la imagen, ¿sí? La atención personalizada, digamos, vamos a ver, por ejemplo, cómo y para qué aplicarla dentro de una farmacia. Y, por último, vamos a ver los perfiles de cada tipo de cliente en la farmacia y cómo atenderlos, que era esta partecita que yo les digo que es para reírnos un poco, porque vamos a tener el cliente indeciso, el charlatán, el sabelotodo, ¿sí? Vamos a tener el insatisfecho, que nunca está satisfecho con nada, ¿sí? Y así con cada uno de los posibles clientes, pacientes que podemos tener dentro de una farmacia. Y por las dudas también vayan leyendo organización y gestión de una farmacia, ¿sí? Déjenme leer lo que dijo. Yo quería preguntar por los PDF, ¿dónde están? Porque en el campus no los encontré. En el campus los encontrás, Agustina, si te remontás a la primera clase, que fue la clase de presentación. Yo le he explicado a los chicos cómo descargar los PDFs, ¿sí? Del campus virtual. En el campus virtual vas a encontrar, por ejemplo, el PDF, el primero, de historia de la farmacia. Van a encontrar una pequeña descripción, pero el PDF lo van a encontrar en la parte donde está escrito con azul. Entonces ustedes deben hacer clic en historia de la farmacia, donde está escrito con color azul, y ahí recién van a tener el PDF por ejemplo, en este caso, historia de la farmacia. Te pido que, por favor, mires la clase número 1, sí, que fue la clase de presentación, donde se le explica cómo se descargan los PDF. Los PDFs, o sea, el material de estudio, solamente lo van a encontrar dentro del campus virtual. Después, si alguien necesita que alguien le pase algún PDF, lo puede pedir en el grupo de WhatsApp, pero el PDF se pasa por privado, no se pasa al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ejemplo, Nair le pide a Celeste que le pase algún PDF, si es que lo tiene, se lo pasa al privado. ¿Bien? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda?
¿Fue entendible lo que hablamos el día de hoy? Chan, 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 chan. No me contesta. ¿Por qué? Gracias, Esther. Los demás están callados, yo no sé si se durmieron, si se fueron a merendar, no sé qué hicieron. Se me fueron ahí. Están ahí, pero no están. Bueno, chicos, aprovechen si les quedan dudas. Estas clases son para que ustedes también se saquen las dudas, ¿sí? Así que aprovechenla porque después, ¿por qué les digo eso en realidad? Porque después, cuando llega el momento de que yo les diga, bueno, ahora se viene la validación del módulo número 1, ahí surgen todas las preguntas. Todas las preguntas surgen ahí. Entonces, cada clase pueden ir preguntando para que no surjan esas preguntas al final. ¿Sí? Me pasó muchas veces con varios cursos de los que doy, que llega, como les dije, ese momento del examen final y pretenden que yo por mensaje de texto le explique lo que se habló todo en el módulo. No, para eso están las clases en vivo. ¿Sí? Ahí se explica de la mejor manera y si hay alguna duda se puede preguntar. ¿Bien? Entonces, gracias a cada uno por estar. Nos estamos viendo el próximo viernes a las 17 horas. Que tengan un hermoso fin de semana, ¿sí? Y un comienzo de semana, porque después no los veo hasta el viernes, así que falta. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Vemos.